A cada uno de ustedes. No lo veo desde el año pasado. Perdón por el chiste malo, pero tenía que hacerlo, hermano. De verdad que es un gozo, hermano, es un placer estar con ustedes y un honor estar aquí delante en el púlpito. Un honor que lleva también mucha reverencia y los predicadores temblamos cuando venimos aquí al frente porque lo hacemos delante de Dios y de parte de Dios. Vamos a ponernos en pie para orar y darle este tiempo en la mano a nuestro Señor. Amantísimo Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias porque nos has permitido, Señor, reunirnos aquí hoy como tu pueblo, como tu iglesia. Tú eres, Señor, quien nos has convocado y aquí hemos atendido, Señor, porque sabemos quién eres tú. Sabemos, Señor, cuál es tu valor. Sabemos que eres creador, omnipotente, omnisciente. Tú eres, Señor, aquel que nos llama para reunirnos como pueblo hoy en tu día. Señor, te ruego que seas tú hablando por medio de mí, Señor. De lo contrario, serán palabras vacías, tiradas al aire. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo acompañe cada palabra. Prepara los corazones míos y prepara los corazones de mis hermanos, Señor, para recibir tu palabra con toda reverencia, solícitamente, con temor y temblor, porque eres tú, Señor, quien nos va a hablar esta mañana por medio de tus palabras. Concédenos, Señor, vidas piadosas. Concédenos ver nuestro mal, concédenos ver nuestro pecado, Señor, y concédenos, Señor, arrepentimiento delante de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Hoy, hermanos, en este domingo vamos a continuar la serie que dejamos pausada el año anterior, por el mes de octubre más o menos, la serie de Éxodo. Así que puede ir abriendo su Biblia, hermano, en el libro de Éxodo, capítulo 20. ¿Alguien se recordará en qué capítulo o qué era lo que estábamos hablando en la última prédica? Los 10 mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Y vamos específicamente, hermanos, a enfocarnos ahora en el cuarto mandamiento. Ya habiendo el primero, el segundo y el tercero sido dado el año pasado, ahora nos vamos a enfocar en el cuarto mandamiento y nos vamos a ver el versículo del versículo 8 al versículo 11. Puede quedarse sentado, vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra del Señor: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El título, hermanos, de mi sermón en esta mañana es: acuérdate del día de reposo. También quiero felicitar a los hermanos que recordaron traer pluma y apuntes o cuadernos para anotar una recomendación que dimos a los ancianos hermanos. Si usted no lo trajo hoy, por favor preocúpese en traerlo el próximo domingo. Y ya explicamos los beneficios de eso, ¿no? Nos ayuda a mantenernos alerta, atentos, a no dormirnos, a que se nos grabe más en la mente el sermón. Y ya tenemos nota también para durante la semana poder repasarlo, estudiarlo, como devocional, si gustan también. En el día de hoy, hermanos, parece ser que en la iglesia no hay un sentido correcto o no hay un entendimiento correcto del día del Señor. Parece ser que hoy en las iglesias ya no se adora como Dios establece en su palabra. Ya se perdió cierto orden, cierto respeto, y parece ser que muchos de los congregantes no saben a qué venimos los domingos, o cuál es la importancia de poder congregarnos como iglesia los domingos. Bueno, en este argumento quiero citar a John MacArthur acerca
de esto que les comenté. Él dice lo siguiente: hoy la supuesta adoración en la iglesia se ha reducido más a una liturgia, es decir, un conjunto de actividades que realizamos en un lugar específico. Esta liturgia es identificada por vitrales, la música de un órgano, las canciones y las oraciones cargadas de emoción. Pero si en algunas iglesias el boletín no dijera servicio de adoración, de pronto los congregantes no sabríamos qué es lo que se supone que estamos haciendo, y esta ignorancia, sumada a que con facilidad nos distraemos o afanamos con las actividades semanales, nos lleva a presentarnos este día sin reverencia, sin preparación y ofrecer una adoración vacía. Termino la cita. Es, hermano, como que si el día de reposo estuviera limitado por un par de horas, de 9:30 a 12, y se acabó. O fuera solo un evento en nuestro calendario de que pusimos en nuestro celular o en nuestra agenda: domingo, ir a la iglesia, ya fui, checkmark. Mañana, ahora tengo que en la tarde comprar el desayuno de mañana, tengo que hacer esto, lo otro, planchar, lavar ropa, tengo que hacer la cartulina esta que se me olvidó, hacer esto, visitar, y ya mañana me acuesto hasta ahora, para mañana el trabajo. Es como un checkmark, ¿verdad? En nuestro día semanal. Bueno, este sermón, hermano, quiero que, y es mi deseo, que sea un llamado a la adoración, que sea un llamado para todos nosotros a ver el cuarto mandamiento y saber que ese cuarto mandamiento, más que solo ir a la iglesia los domingos, es un llamado a toda una vida, a toda una semana, teniendo en mente este día. Porque déjenme decirle, hermano, que el día del Señor no empieza hoy, empieza el lunes también. Porque durante toda la semana nos vamos a planificar y a ordenar nuestros asuntos cotidianos de tal manera que lleguemos a este día no afanados y que lleguemos libres de esos trabajos del hogar, de esos trabajos que nos quitan tiempo en la semana. Entonces, es un trabajo, hermano, que viene no solamente en este día, sino de toda la semana para organizarnos. Entonces no se limita solo al domingo, sino que este mandato encuentra su mayor gozo el domingo, pero no es limitado solo a este día. Este sermón también va a ser un llamado a nosotros, padres de familia, como sacerdotes, a instruir a nuestra familia en este hermoso mandamiento que está lleno de gracia para el creyente. Y como ya les comenté, hermano, nos vamos a enfocar en el cuarto mandamiento acerca del día de reposo. Ahora, recordemos rápidamente que el Señor dio los 10 mandamientos como un resumen de la ley moral de Dios. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos ¿es la única ley moral que Dios ha dado? No. ¿Son los únicos mandamientos que el Señor ha dado en su palabra? No, pero son un resumen de su ley moral. ¿Que se basan en qué? Se basan en la naturaleza de Dios, en quién es Él. Se basan en la naturaleza del hombre, que fuimos hechos a imagen de Él, y se basa también en la naturaleza de la creación. Son llamados el pacto, el núcleo central de las obligaciones que Israel tenía para con Dios. Esos son los 10 mandamientos, ¿sí o no? Ya lo hemos discutido. Ahora, Cristo también enseñó los 10 mandamientos a la iglesia. Los apóstoles lo enseñaron y lo aplicaron de igual forma a la iglesia también. Y sabemos, hermanos, que la iglesia, nosotros, somos ese especial tesoro de Dios. No en virtud de nuestra obediencia, ¿verdad? Sino en virtud de quien nos compró, de quien nos redimió, en virtud de Cristo. Solo por Él es que somos ese especial tesoro, por lo que Él hizo en la cruz. Entonces, hermanos, estos 10 mandamientos fueron declarados directamente a Israel y fueron escritos ¿por quién? ¿Por Moisés? No, fueron escritos por el poder de Dios mismo.
¿En qué? En tablas. En tablas, que significaba que estos mandatos iban a ser perpetuamente para el pueblo de Dios. Después de repetir los mandamientos, Moisés al pueblo, en Deuteronomio 5:22, él dice lo siguiente: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Vamos a ver 3 puntos hoy, hermanos. El primero es, acuérdate del día. El segundo punto va a ser, prepara el día. Y el tercer punto va a ser, espera bendición. Vamos a ver el primero, que es, acuérdate del día. Y para eso vamos a leer los tres primeros mandamientos, para tener una idea de qué es lo que se está enfocando el Señor acá. Y recuerden que de los 10, los primeros 4 nos va a hablar a nosotros acerca del valor de Dios mismo. ¿Por qué? Porque vemos en los versículos, en el versículo 3, donde empieza el primero, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primero. Esto nos habla del valor de Dios, que es tan infinito que no podemos tener a nadie más que a Él. El segundo es, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, ¿por qué no debemos hacernos imágenes o estatuas? Porque Él es el único Dios fuerte y celoso. No está hablando del valor de Él. El tercer mandamiento, ¿cuál es? Que fue dado por el pastor Adib. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Por qué? Porque Él es tan valioso y tan santo que no podemos jugar con ese nombre, hermanos. Que solamente queremos usar ese nombre para adorarlo, para cosas santas como Él es santo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Y cuarto mandamiento y último mandamiento que nos habla del valor que tenemos que tener como criatura hacia Él es, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. La verdad teológica, la verdad del Evangelio, la verdad de quién es Dios, su importancia, hermanos, quedan totalmente protegidas por estos mandamientos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Otras tradiciones dicen, recuerda el día de reposo. Y la palabra esa, acuérdate, nos indica de una vez, ¿qué cosa? Bueno, que somos prontos para olvidar, que tenemos que recordar, que tenemos que acordarnos de este mandamiento. Y este es uno de los que más es olvidado en el pueblo de Dios. Ya nosotros hablamos del día de reposo cuando estudiamos todo juntos la confesión de fe, no sé si recordarán. Pero hoy lo estamos haciendo nuevamente y es malo, no, hermano, porque ya seguramente su importancia se nos ha olvidado desde aquella vez que lo tocamos, o hemos perdido el conocimiento de este mandamiento, y es bueno recordarlo, que es lo que estamos haciendo hoy. Acuérdate. Esto indica, hermanos, que somos propensos a olvidar la santidad del mandato. Ahora, este acuérdate incluye 2 cosas. Y el primero, ¿qué es? Acuérdate del día de reposo, acuérdate de reposar. Y número 2, ¿qué es? Para santificarlo. Entonces, ¿cuáles son las 2 cosas que incluye este recordatorio? El descanso, y recuerda también apartarlo. Recuerden que eso es lo que significa la palabra santo. Nosotros somos un pueblo santo, ¿verdad? Somos un pueblo apartado de Dios. Entonces recuerda del día 2 cosas: el reposo, y recuerda apartarlo. Recuerda prepararte para hacerlo especial, para hacerlo santo.
Y aquí hay una aplicación directa, hermanos, a nosotros, en cómo nosotros estamos preparando este día. ¿Cómo nos estamos preparando en la semana? Yo creo que eso es algo que todos tenemos que mejorar, y es mi deseo que Dios le muestre eso hoy a usted, hermano. Amén. Si usted está cometiendo esa falta, de darse cuenta y mejorar y cambiar las cosas que tiene que cambiar. Tenemos que preparar este día para que hoy podamos verdaderamente reposar, es decir, detenerte de todas esas actividades cotidianas que vienes haciendo en la semana y ya detente, ponle un alto, descansa y santifica el día. Hoy, hermanos, no debe ser un día común para nosotros. Los domingos no debe ser un día más de trabajo. Bueno, salgo de aquí, voy y voy a matar a este camarón que me salió, o voy a hacer tal cosa, o voy a seguir o adelantar el trabajo de mañana, de la semana. No debe ser así, hermano. Tenemos que preparar este día. Y como les comenté, todo eso va también en la organización. Yo trato de organizarme en la semana de tal manera que yo termine los quehaceres del hogar el sábado para hoy poder descansar y poder santificarlo al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si yo tengo el tiempo de lavar y de planchar la ropa que yo necesito en la semana, viernes o sábado, yo lo voy a hacer. Yo no voy a esperar hoy, después del culto. Porque ya entonces estoy aquí pensando en que, tengo ahora que meter la ropa y si llueve para ver, y ya, me distraigo. ¿Se están dando cuenta, hermano, que la preparación va a todo eso? Tenemos que preparar este día. Éxodo 20, del 1 al 2, el prefacio, antes de dar los mandamientos. Miren lo que dijo Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hablando a los israelitas, Dios empieza con eso, antes de dar los mandamientos. Y esto es notorio también, porque los mandamientos fueron dados para Israel, para que ellos pudieran recordar de dónde Dios los había sacado. Y por eso Dios empieza así. Recuerda, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. De la misma manera, hoy nosotros, los creyentes, descansamos hoy y venimos hoy a recordar de la esclavitud donde Dios nos sacó, de la esclavitud del pecado. Eso deberíamos recordar hoy. Descansamos en el Señor y lo dedicamos a aquel que nos liberó de esa esclavitud, aquel que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aquel que derramó hasta la última gota de sangre en la cruz para salvarnos, aquel que recibió escupitazos, aquel que recibió azotes, aquel que traspasó la lanza. Aquel es el que nos ha comprado y redimido, y por eso guardamos este día. Es necesario acordarnos continuamente, y Dios lo sabe, hermano, porque somos prontos para olvidar. Ahora, en el antiguo pacto, para el pueblo de Israel, ellos guardaban estrictamente el sábado, el Shabbat. El Shabbat es la palabra para día de reposo. ¿Y procede de qué? De reposar o cesar del trabajo. Y es bueno, hermanos, que hagamos del día de reposo un día santo, un día donde reposemos de nuestros trabajos cotidianos. Tenemos que hacer el día especial, fuera de lo común, fuera de lo ordinario. Tenemos que vivir este día, hermanos, agradecidos a Dios, porque también fue instituido para nuestra bendición. Y ahora más adelante vamos a hablar de ese cambio, de por qué ahora nosotros como cristianos y creyentes no guardamos el sábado, sino el domingo. Pero como segundo punto, vamos a tocar el tema de preparar el día. Ya vimos el primero, que es acuérdate del día, y ahora prepara el día. Y encontramos aplicaciones prácticas también acá, hermano. ¿Cómo podemos preparar
¿Cómo podemos preparar nuestro corazón para el día del Señor? Bueno, tú puedes orar individualmente en tu casa. Si el mundo empieza a las 9:30, no te pares a las 9 para estar comiendo. Párate a las 7, párate a las 8. Ora individualmente, prepara tu corazón, ora al Señor. Luego levanta a tu familia, ora con ellos también. Prepara el corazón de tu esposa, de tus hijos. Ora un día antes también, ora un sábado en la noche con ellos. Explícale a tus hijos lo que vamos a hacer mañana, que es adorar a Dios. Y por qué tenemos que hacerlo solemnemente y reverentemente. Y por qué es que nos levantamos temprano. Y por qué es que cantamos juntos. Por qué es que escuchamos la predicación. Enseña a tus hijos. Y también recuerda acostarte temprano, hermano. Para que no estés aquí este día sonoliento, lleno de sueño. Todo eso va en preparar el día. No podemos los sábados, hermanos, acostarnos a las 12, 1, 2, 3 de la mañana, porque seguramente aquí vas a estar cabeceando, aquí te vas a estar durmiendo. ¿Qué importancia le estás dando tú al día del Señor? Cuando yo me toco con cristianos así, hermanos, que un sábado quizás están en fiesta, digo, eso puede pasar, pero eso no puede ser la norma. Tiene que ser la excepción. Pero que todos los sábados se acuestan tarde viendo películas, 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana, haciendo esto y lo otro. Seguramente ese hermano no ha entendido el valor de Dios. No lo ha entendido. Porque si fuera Nito Cortizo que lo llamara para una reunión, a las 7 está en la cama. Y no come nada después de las 7 para que nada le caiga mal al día siguiente. ¿Sí o no? Y no entendemos, hermanos, el valor de Dios y es pecado. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que preparar nuestro corazón y el de nuestra familia para este día, hermano. Para que en sus corazones lleguen ardientes, deseosos del Señor el domingo por la mañana. Es importante, hermanos, que nuestros hijos vean nuestra reverencia durante este día. Pero si el sábado y en la semana andamos haciendo y deshaciendo, ni siquiera pensamos en el domingo, ni nos acordamos, ay, verdad que mañana es domingo aquí para la iglesia, tus hijos van a crecer con esa misma actitud, con esa misma falta de reverencia que tienen hacia Dios. Y en vez de ser este día de bendición y de provecho para ti y tu familia, no lo vas a aprovechar. Vas a estar distraído. Vas a estar sonoliento, lleno de sueños. Ahora me dirijo a los hombres, padres de familia. Recuerda, y eso lo recordamos ayer también en nuestro estudio, que somos sacerdotes en el hogar. Tú eres el sacerdote de tu casa. En los días de la semana es tu deber tratar de poner todo en orden para que este día tú y tu familia lo puedan apartar como lo que es un día especial. Enseña a tu esposa y a tus hijos qué es lo que vamos a hacer el domingo, qué es lo que vamos a hacer mañana en la iglesia, todos juntos. ¿Por qué es importante? ¿A quién estamos adorando? Que ellos puedan ver el anhelo con el cual recuerdas y esperas este día en la semana, hermano. Pero muchas veces eso no se nota. Como sacerdote estamos preocupados en muchas cosas. A veces nos afanamos más en el pan físico que en el pan espiritual de nuestra familia. A veces nos afanamos más por eso. Pero tenemos, hermanos, que sacar tiempo y primero orar nosotros en nuestro devocional y recordar que es lo importante. Lo importante no es lo de este mundo. Lo importante son las almas de ellos que van a vivir eternamente en el cielo o en el infierno. Como sacerdote, hermanos, es nuestro deber que ellos vean en nosotros ese anhelo. Sí, vamos a hacerlo para que el domingo ya no tengamos que hacerlo. Sí, el domingo vamos a orar al Señor, vamos a cantar con los hermanos. ¿No quieres ver tú a tal hermano? ¿No quieres ver tú a tal niño, a tu amiguito de la iglesia? Sí, ¿verdad? Estamos contentos. Hermanos, tenemos que hacer el domingo un día especial. Hasta trata de que ese día la cena que vayan a tener el domingo sea la mejor cena de la semana. Hasta todo eso va, trata, hermanos, de que ese día sea especial. Haz cosas diferentes con tus hijos, cosas santas. Canta con ellos.
léeles en voz alta. Pero ellos tienen que ver ese anhelo en nosotros. Es un día donde vamos a escuchar palabra de Dios. Ustedes no vienen aquí los domingos, hermanos, a escuchar al pastor Adí, al pastor Edgardo o al pastor Dimas. No, venimos a escuchar lo que Dios quiere que escuchemos. No venimos a escuchar chistes. Ustedes no vienen a ver shows como ocurre en otras supuestamente llamadas iglesias. Venimos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Hablando por medio de los pastores. Nosotros somos meros instrumentos, hermanos. Y por eso nos preparamos también, para asegurarnos de que lo que vayamos a decir, vayamos a enseñar, sea solamente la palabra de Dios, no sean pensamientos míos, no sea lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que a mí me parece mejor. Eso no importa. Lo que yo pienso no importa, es lo que Dios piensa lo que importa. Amén. Cuando vengas en camino para la iglesia, vente pensando, ¿qué es lo que Dios quiere decirme hoy? Tienes que venir pensando en esa pregunta. ¿Qué es lo que Jesús quiere decirme hoy? ¿Qué es lo que Dios me va a mostrar hoy? ¿Cuál va a ser el pecado que Dios me va a señalar hoy? ¿De qué tendré que arrepentirme hoy? Hermanos, y les pido a todos que por favor no se fijen en las debilidades o equivocaciones de los pastores. No se fijen en las palabras que pronunciamos mal. No le presten atención a la ropa fea que usamos. No le presten atención si usamos corbata o no, si venimos ajados o no. A las equivocaciones, los errores. No le presten atención a eso, hermano. Porque somos hombres débiles, luchando con el pecado y llenos de errores. Recuerden orar por sus pastores. Amén. ¿Está usted orando en la semana por su pastor para que el Señor lo santifique, lo ayude a entender, para que después Él le pueda enseñar a ustedes? Porque si sabemos que son hombres débiles, llenos de pecado, necesitamos oración, hermano. Amén. Tienen que orar por nosotros, para que la palabra de Dios pueda salir lo más limpio y pura posible de estos labios pecadores. Acuérdense de orar por aquellos que les enseñan. En los tiempos de Esdras y Nehemías, en Esdras capítulo 8, versículo 1, miren cómo todo el pueblo de Dios se reunía a escuchar la palabra de Dios. Esdras 8:1 dice: todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre. ¿Qué significa eso? Hombres, mujeres, niños, niñas, bebés, todos reunidos, como estamos aquí, hermanos, a escuchar la palabra de Dios. Miren, hermanos, yo sé que a veces los llantos de los bebés pueden ser distractivos para nosotros, pero no permita que eso lo distraiga. Pero hay muchas iglesias donde esos llantos faltan y no hay, porque quizás lo han llevado y el pastor se ha puesto bravo, o los líderes se han puesto bravos y tienen quizás lugares especiales para ellos durante los servicios. No, viene el tiempo de la palabra, pero ellos van a colorear en un salón que está allá. Pero ellos van a estar acá para entretenerlos, para que no lloren, para poder tener paz. Eso es triste, hermano. Desde ya tenemos que exponer a nuestros hijos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solamente por la palabra de Dios hay salvación. Amén. No hay salvación por medio de sueños o experiencia. Es solamente la palabra de Dios que lo va a salvar a ellos. Entonces yo quiero exponerlo desde antes, hermano, a la palabra de Dios. Y es muy triste cuando esos llantos faltan en la iglesia, porque seguramente cuando se mueran los que están ahí, esa iglesia cierra. No va a haber otra generación que se levante después de ellos. Versículo 9 de nuestro texto: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. 6 días a la semana podrás trabajar y cumplir
todas tus actividades. Hermanos, el mandamiento de guardar el día del Señor no va en contra del trabajo. Al contrario, el creyente está llamado para proveer a su familia. Como creyentes somos llamados a trabajar. Nosotros creemos, hermanos, como cristianos, que el trabajo no es una maldición, producto del pecado de Adán. No, antes de que ya pecaran, ya Adán se le había ordenado a ¿qué? A labrar la tierra. Ya tenía trabajo, hermano. El trabajo es bendición. Y la palabra dice que aquel que no provee para su familia ha sido peor que un incrédulo. Así que estamos llamados a trabajar, eso lo sabemos. Y se lo ordenó a Adán desde antes de la caída. Pero 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. ¿Y cuál es el argumento? ¿Cuál es el argumento que Dios nos da aquí para poder descansar? Versículo 11. El argumento es un argumento creacional. ¿Cómo así? Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, está hablando de la creación, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es un argumento de creación porque Dios así lo diseñó. El mismo Dios reposó después de la creación. Ahora, Él no reposó porque estaba fatigado o estaba cansado, porque Él es Dios. Más bien lo hizo, hermano, como un modelo a seguir, para darnos a entender el ciclo de actividad humana. Él solo, hermanos, un ejemplo, ejemplificó la necesidad que tenemos de reposar. Y esta enseñanza se fundamenta en la creación. Hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de reposar como creación de Dios. Hay unos que dicen por ahí que el hombre logra más en 6 días que en 7. Y yo creo que ya les he comentado el ejemplo de un grupo nativo en Canadá, que ellos querían hacer una represa en su lago para contener el agua. Trabajaban de lunes a lunes y no terminaban. Pero llegó un misionero y empezaron a irse los domingos. Problema, porque ya era un día menos de trabajo. Y ellos necesitaban apuro porque venía el invierno. Y el misionero les comentó del cuarto mandamiento y de la ordenanza del día del Señor. Y el grupo nativo empezó a guardar el domingo. Y lo que no habían hecho en 3-4 meses, lo hicieron en cuestión de semanas, hermano. Amén. Hermano, hay bendición cuando guardamos el día. A veces pensamos que no, es que si yo no voy hoy, me descuadro en la quincena en el trabajo. O es que si yo no voy para allá hoy, ¿cómo hago en la semana? A veces, hermano, queremos por un día más hacernos ricos. Y mi suegro a veces me recordaba eso cuando tenía trabajo en el call center, que a veces los domingos tenía que ir, sí, pero hay veces que me podía quedar haciendo horas extras, ¿verdad? Y bueno, me quedaba haciendo horas extras o me venía para la casa, pero triste porque, oye, pude quedarme haciendo horas extras o quizás el sábado, pero salía a las 12 de la noche, pero no lo hice porque el domingo había que... Y él me decía, no te vas a hacer rico por un día. Y es verdad. Y es verdad. En Génesis 2:3, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que él había creado y hecho. Entonces el argumento es el siguiente, hermanos. Así como en la creación, él creó en 6 días y en el séptimo descansó, él lo bendijo para que fuera dedicado a la adoración a él. Asimismo, en la ley moral lo estipuló como un mandato positivo. 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Es un mandato perpetuo y es parte de la ley moral de Dios. Una pregunta. ¿Hasta cuánto está permitido romper los mandamientos? ¿Hasta cuánto está permitido matar? ¿O hasta cuánto está permitido robar? ¿O hasta cuánto está permitido no guardar el día del Señor? Hermano, es como si Dios nos dijera, ¿no me vas a seguir a mí como tu modelo, que yo descansé? ¿No vas a reposar tú de tus actividades cotidianas?
habiendo terminado la creación, reposé, habiendo trabajado en tus obras, ahora reposa, descansa y dedica el séptimo día para mí. Hermano, Él lo instituyó para beneficiar al hombre, para darle descanso de su trabajo, para hacerle de bendición. Marcos 2:27 dice lo siguiente, y Él continuó diciendo, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Tal como Él hizo la creación en 6 días, así el hombre en su trabajo. Trabajamos y descansamos. ¿Y esto a qué nos lleva, hermano? Nos lleva como creyentes a adorar y a recordar que Dios Todopoderoso fue el que hizo todo en 6 días. Él es el Dios creador. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo es que ahora, Pastor Edgardo, no guardamos el séptimo día? Es decir, el sábado, ¿verdad? Como el Antiguo Testamento, sino que se ha cambiado para el primer día de la semana, es decir, domingo. Bueno, el séptimo día era el reposo judaico, pero ese día fue abrogado y ahora le sustituye el primer día de la semana, el cual es el reposo cristiano. ¿Y cómo se llama el día del reposo cristiano ahora en el nuevo pacto? No se llama Shabbat, se llama el día del Señor. ¿Y eso dónde está el hermano? De la confesión, de las iglesias, ¿no? Vamos a verlo en la Biblia, hermanos. Vamos a verlo en la Biblia. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:10 dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Entonces, la sustancia, hermano, del cuarto mandamiento de guardar el día de reposo, ya el día como tal específico ya no lo guardamos, ¿verdad? Porque ahora es el día del Señor. Pero la sustancia, la sabiduría detrás de ese mandato fue abrogado y ahora se encuentra no en guardar el primer día tampoco, que es el domingo, sino el guardar un día en la semana como día del reposo cristiano, porque ahora en el nuevo pacto guardamos el día porque nos recuerda la resurrección de Cristo. Eso es lo que Dios diseñó. Pero ¿cómo es que el séptimo día llega a ser el primero? Bueno, ya les mencioné que no es por autoridad eclesiástica. La iglesia no tiene poder para ordenar un día diferente, sino que el mismo Cristo lo instituyó. ¿Por qué? Porque Él es el Señor del día de reposo. ¿Qué dice Marcos? Marcos dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces, ¿quién designará otro día sino el propio Señor que lo creó? Solamente Él tiene esa autoridad. El reposo cristiano es llamado Día del Señor. Ya vimos Apocalipsis 1:10. Pero también es llamado la Cena del Señor. Él separó este día de días comunes para su adoración y servicio especial y bendición para el pueblo. Recordemos, hermanos, que Cristo resucitó el primer día. Él apareció ese día a sus discípulos. ¿Y qué pasó en la primera aparición? Tomás no estaba. Y luego los discípulos le dicen, se nos apareció Cristo. Y Tomás, el incrédulo, digo, no le creo a nadie, a menos que meta mi dedo en las llagas y mi mano en sus costados. Y 8 días después, como dice la Escritura, es decir, el próximo domingo, se apareció Cristo de nuevo, estando ellos reunidos, y se apareció el Señor. Y le dijo, Tomás, mete tus dedos, mete tus manos. Y Tomás, el incrédulo, dijo, Señor mío, Dios mío. Amén. Pero Jesús lo regaña y le dice, Tomás, porque viste, creíste. Bienaventurados los que no ven y creyeron. Amén. Nosotros somos bienaventurados, hermanos, porque hemos creído y no hemos visto a nuestro Señor. Juan 20, del 19 al 26, está esa historia, hermanos, para que lo anote, si gusta y pueda repasarla. Así, hermanos, el Señor resucitando el primer día y apareciéndosele de nuevo
el próximo domingo, el primer día de la semana, da a entender que Él transfirió el reposo judaico al día del Señor. Pero también vemos que guardar el primer día era la práctica de los apóstoles. En Hechos 27, ¿qué se nos dice? El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba. Ellos se reunían ahora también el día que Cristo resucitó, el primer día de la semana, los domingos. La iglesia comenzó a adorar en el primer día de la semana para conmemorar la resurrección de Cristo. Lo que los apóstoles hicieron por autoridad divina, pues ellos fueron inspirados por Dios, es lo que la iglesia primitiva también hizo en 1 Corintios 16:2, que dijo que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. La iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana. Entonces, en virtud de la práctica de ellos, los apóstoles y la iglesia primitiva, este día, hermanos, debe ser separado como un día especial para la adoración. Ignacio de Antioquía, padre antiguo de la iglesia primitiva, quien vivió en los tiempos de Juan, él dice lo siguiente: que todos los que amen a Cristo santifiquen el primer día de la semana, el día del Señor. Ahora, no se vayan a asustar, hermanos, cuando mencioné padres de la iglesia. En teología, cuando hablamos de los padres de la iglesia, fueron hombres contemporáneos a los apóstoles, es decir, que vivieron en la misma época y muy probablemente fueron enseñados por los apóstoles mismos. Ellos continuaron con la tradición y la enseñanza de los apóstoles, pero como fueron enseñados por los apóstoles directamente, ellos históricamente se les reconoce como los padres de la iglesia, ¿ya? No estamos hablando de los padres de la iglesia católica romana. La iglesia católica romana ni siquiera se había fundado. Eso en teología se conoce como patrística, el estudio de los padres de la iglesia, muy interesante también. Entonces, hermanos, miren lo que dice el teólogo puritano Thomas Watson hablando del motivo del cambio. Y presten atención, hermanos, esto es una cita que a mí me pareció maravillosa, la leí 2 o 3 veces, hermanos, porque me encantó. Miren lo que dice Thomas Watson acerca del cambio. El gran motivo del cambio del reposo judaico para el día del Señor es que hace recordar el misterio de nuestra redención por Cristo. El motivo por el que Dios instituyó el reposo antiguo era para hacer un memorial de la obra de la creación, pero ahora Él ha puesto el primer día de la semana en su lugar en memoria de una obra más gloriosa que la creación, que es la redención. Amén. Grande es la obra de la creación, pero mayor fue la obra de la redención. Como fue dicho, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así la gloria de la redención fue mayor que la obra de la creación. Miren lo que él dice: gran sabiduría fue vista en hacernos, pero más sabiduría milagrosa en salvarnos. Gran poder fue visto en traernos de la nada, pero mayor poder en ayudarnos cuando éramos peores que nada. Cuesta más redimirnos que crearnos. La creación no fue sino hablar una palabra. Salmo 145:5. Dios ordenó y todo fue creado. En la redención hubo derramamiento de sangre. Primera de Pedro 1:19. La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. La creación fue la obra de los dedos de Dios. Salmo 8:3. La redención, la obra de su brazo. Lucas 1:51. En la creación Dios nos dio a nosotros mismos. En la redención Dios se dio a sí mismo. Por la creación tenemos vida en Adán. Por la redención tenemos vida en Cristo. Por la creación teníamos derecho a un paraíso terrenal. Por la redención tenemos título a un reino celestial.
Cristo bien puede cambiar el séptimo día de la semana al primero, puesto que nos recuerda que nuestra redención es una obra más gloriosa que la de la creación. Hermanos, en el Shabbat, en el antiguo pacto, ellos guardaban el séptimo día porque les recordaba que el Señor había reposado en el día séptimo y le recordaba también su salida de la esclavitud de Egipto. Pero hoy los creyentes guardamos el primer día de la semana, el domingo, porque nos recuerda que hemos salido de la esclavitud del pecado, que nuestro Cristo glorioso resucitó, ahora tenemos vida en Él. Y como tercer punto, hermanos, del sermón es espera bendición. Versículo 10 de nuestro texto: mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Aquí hay un negativo, hermano. El negativo es: no hagas en él obra alguna. Y este es el mandamiento, hermano. Dios ha separado este día para sí mismo, y por eso no debemos usarlo como un día común. Hermanos, toda obra secular debería ser suspendida, salvo las obras de necesidad y de misericordia, como estudiamos en la confesión. De hecho, nuestra confesión dice lo mismo. ¿Cuáles son las obras de necesidad? Bueno, bañarnos, comer. No, usted no va a dejar de comer. Si usted deja de comer, se muere. Es una necesidad. Tomar agua, ¿verdad? Ministerios de misericordia, ¿cuáles son? Bueno, el hermano está enfermo. Después del culto yo podía visitar al hermano. Eso es una obra de misericordia. O no necesariamente alguien tiene que estar enfermo. Me reúno con 2 o 3 hermanos en su casa, compartimos un momento agradable, una comida, echamos chistes, pero estoy compartiendo con mi hermano. Debemos, hermanos, también de tener cuidado de no caer en legalismo como los fariseos, que se abstenían de hacer cualquier obra porque dicen que estaban en reposo, que no podían. A tal grado, hermanos, que contaban sus pasos. ¿Ustedes sabían eso? Después de tantos pasos, ya no podían caminar más porque era considerado una obra. Ellos tenían cierto número de pasos que podían hacer en el día. De ahí, no más, porque era considerado obra. Si veían a un enfermo tirado en la calle, lo ayudaban. No, porque eso era una obra. Ellos en su legalismo estaban perdiendo la esencia misma del mandato, que es misericordia, hermano. Que es misericordia. Ellos tomaban la ley y lo limitaban a lo externo, olvidándose de la esencia del mandato. Versículos 10 y 11. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Miren esto: tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Aquí vemos un orden, hermano. No hagas obra alguna. Primero, ¿quién? Tú, como sacerdote. Y luego enseña esto también a tus hijos, a tus empleados y a tus extranjeros si lo estás hospedando en casa. Enseña de este mandato también a ellos. Miren, hermanos, en Estados Unidos hay una cadena de comida rápida que se llama Chick-fil-A. Es como un McDonald's. Chick-fil-A. Los dueños son cristianos. El domingo, que es el día por excelencia para los negocios, en generar dinero, porque la mayoría de las familias están afuera y comen afuera, ellos cierran. Ellos no abren los domingos, hermanos. Y tienen una de las mejores finanzas de comida rápida en Estados Unidos. Busca esa historia. Chick-fil-A se llama. Y ellos han quebrado por eso. Ellos aprendieron, hermano, el valor de Dios. Amén. Y de esa manera sus empleados que son creyentes pueden asistir los domingos a congregarse, pueden guardar el día santo, especial, y no es un día común más de trabajo. Dios hizo este día, hermano, para que levantes tu corazón al cielo y esperes bendición de parte de Él. Es el día
que el Señor se pasea y por medio de su palabra limpia, cambia corazones de piedra y los transforma en corazones de carne. Es el día donde Él renueva nuestras fuerzas, nos consuela, nos convence de pecado, nos concede arrepentimiento. Hermano, tú deberías ansiar este día como ningún otro en la semana. Tú deberías estar los martes y los miércoles que estás afanado y preocupado deseando que llegue el domingo para reunirte con tus hermanos y adorar a Dios. Cuando en este día tú decides ir a trabajar, habiendo tenido 6 días para hacer eso, en lugar de venir a adorar a Dios, tus actos están hablando quién es tu Dios. Y te estás inclinando a otros dioses. Estás violando el primer mandamiento. Tú dices con tus hechos dicen más que tus palabras. Por más que tú digas que tú eres un cristiano salvo y que conoces a Dios, el Dios verdadero, pero si usas este día para ir a trabajar, pudiendo haber quedarte con tus hermanos y adorar a Dios, tus hechos hablan más que tus palabras. Estás diciendo que necesitas un día más para asegurar tu futuro y el mañana. Tú estás diciendo que tú no confías en Dios. Estás diciendo que Él no te puede sostener, que Él no te puede guardar, que Él no te puede proveer. Tú estás menospreciando la obra redentora de Cristo en la cruz. Y peor aún, estás enseñando a tus hijos ese ejemplo. Le estás diciendo a tus hijos quién en verdad es tu Dios. La riqueza, el dinero, los bienes materiales. No es Dios de la Biblia. Pero igualmente, cuando decides no venir porque hay un show en la televisión, un partido de fútbol que no te quieres perder, o hay un programa interesante que no te quieres perder. Yo recuerdo que la final del mundial hay un domingo. Yo soy fanático del deporte, y ¿qué les voy a decir? Yo estaba aquí tranquilo, que no me dolió, hermano, porque estoy en la carne, yo quería quedarme para ver esa final, y tras eso Argentina era mi club favorito y estaba en la final. Pero aquí estábamos, adorando al Señor. Amén. Ya después yo veo eso, toda la repetición. Pero cuando decides no venir, por quedarte en tu casa, por la pereza, por esto o lo otro, tus actos hablan por ti más que tu boca. Este pueblo de labios me honra, mas tu corazón está lejos de mí. Y si te dices cristiano, estás usando el nombre de Dios en vano, porque Cristo no es tu Dios. Tu Dios es otra cosa. Versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El día de reposo es un día, hermano. No son un par de horas, no es un ratito. Es todo el día consciente y meditando en lo que el Señor ha hecho en la cruz, en lo que el Señor es para nosotros, para mí, para mi familia. Nosotros, hermanos, no esperamos el domingo para ir a pasear después del culto. No esperamos el domingo para ir al restaurante y comer lo que nos gusta. No esperamos el domingo para ir al mall después del culto de compras. No. Como cristianos esperamos el domingo porque anhelamos presentarnos delante del Señor, reunirnos con sus hijos y adorarlo a Él y recibir ese alimento, hermano, que tanto necesitamos. Espera bendición. Miren lo que dice Thomas Watson acerca de esto. Es el día de la resurrección de la tumba de Cristo y del descenso del Espíritu Santo a la tierra. Este día es perfumado con el dulce aroma de la oración que sube al cielo como incienso. En este día el maná cae, que es comida de ángeles.
Este es el día festivo del alma. Los otros días de la semana son más empleados sobre la tierra. Este día sobre el cielo. 6 días juntas paja. Este día juntas perlas. Cristo obró más sus milagros en el reposo y así sigue haciéndolo. Almas muertas son resucitadas y corazones de piedra son hechos de carne. En 6 días lo que juntas es paja, hermano. Pero aquí vienes a juntar las verdaderas perlas de gran valor, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que necesitamos recordar diariamente. Y no quiero terminar, hermanos, el sermón sin antes hablar de 2 sanguijuelas que a veces se nos trepan este día, y muchos de ustedes ya la tienen, y hasta la tienen ya criada, como se dice, grande, y lo peor es que ni cuenta se han dado. 2 sanguijuelas que no le va a permitir a usted gozar de las bendiciones de este día. Y el nombre de la primera sanguijuela es la distracción. Y el nombre de la segunda sanguijuela es la somnolencia. Muchos de ustedes la tienen. Y la tienen de tiempo ya. Y no se la han podido quitar. Que tiene que hacer todo lo posible, hermanos, para quitarse esas 2 sanguijuelas que tiene aquí, una en cada lado. Porque usted no está aprovechando la bendición en el día del Señor. Usted se distrae fácilmente. Distracción, el diccionario la define como desviación de la atención en algo. Miren, hermano, el sermón ¿cuánto dura? 45 o 50 minutos. Si usted se distrae 10 minutos, 15 minutos, ya usted se perdió todo el sermón. Porque usted no entiende nada. Usted no va a entender nada. Somnolencia. Las personas que están somnolientas pueden quedarse dormidas cuando no quieren o en momentos que pueden generar problemas de seguridad. Por más que usted no quiera dormirse, usted se duerme, hermano. ¿Y por qué? Examínese. ¿Será que no está preparando bien el día en la semana? Y aún usted se levanta temprano, los domingos es a hacer más que hacer, a lavar, fregar esto y está cansada de tantas cosas. ¿O será que se está acostando tarde, todos los sábados viendo películas, viendo celular, viendo Netflix? Y como ya mencioné, hermano, que hay algo peor que tener sanguijuelas, es tenerla y no darse cuenta. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día de reposo para Jehová tu Dios. Hermanos, quiero ya terminar con aplicaciones rápidas de este día, porque este día tiene que ser de gozo y de alegría. No podemos permitir que el legalismo entre en la iglesia, en nuestros familiares. Ahora por decir que es el día del Señor, bueno, ahora no voy a hacer esto o lo otro porque es el día del Señor y quiero esto, pero es mentira que vamos a estar todo el día en la Escritura orando. Eso es mentira. Tiene que ser un día feliz. Tiene que ser un día que sus hijos anhelan. Pero la verdad es que la mayoría de los hijos de padres cristianos no les gusta el domingo. Hay que pararse temprano. Y la verdad es que también nosotros como padres fallamos en hacerlo atractivo, en hacer nuestro esfuerzo para hacerlo atractivo a ellos. Entonces, trata de hacer que la cena del domingo sea la mejor cena de la semana. Canten canciones juntos hoy, en la casa. Compartan con sus amigos o familiares. Invita amigos, invita familiares, pasa tiempo con ellos. Ríete con ellos. Lee historias a tus hijos en voz alta. Cuenta chistes, así malos como los de antes. Mira una película que te guste también, ¿por qué no? Es reposo, tienes que descansar. Mira una película hermosa con tu familia, pero ahora tenemos que estar ojo al punto con las películas, hermano, porque en todos lados ya hay la Agenda 2030, hermano. Y si no sabe qué estoy hablando, investigue. Descansa, juega juegos de mesa, come postres. Tenemos como padres, hermanos, que crear tradiciones. Que todos en la familia esperen ese día ansioso que está por venir. Y hacer ese día especial y alegre como debe de ser.
Mire, podemos empezar con cosas pequeñas, hermano. Cuando su hijo se levanta al lado de la cama, póngale, no sé qué le gusta, un chicle o un caramelo, después de la comida, pero hoy es domingo, que él sepa que hoy es domingo, hoy es un día diferente. Asegúrate que sea de descanso, especialmente para tu esposa. No le invadas hoy en que tiene que llegar a cocinar. Compra comida. No, es que no hay plata. Bueno, pero entonces la cena de ayer, del sábado, haz bastante para que quede, metas en la nevera y hoy que llega, nadie está parado en cocinar, en calentarse y eso. Están reposando, nada más cuestión de calentar y ya. Haz que este día sea de descanso, especialmente para tu esposa. Ya no hay trastes que fregar, ya no hay ropa que planchar, ropa que lavar, porque me planifiqué bien y lo hice jueves, viernes o sábado. Y hoy es descanso y reposo. A tus hijos no lo mandes a adelantar tarea tampoco de la semana. Por lo general siempre se le va a quedar tareas pendientes de última hora. Ay, me acordé de la cartulina, que para mañana, investigación, ciencias naturales, ni modo. Pero trata también de salir de todas las tareas de la escuela antes y que hoy descansen y disfruta de tus hijos, disfrútalos a ellos. En el antiguo pacto el pueblo de Dios trabajaba 6 días y luego descansaba. En el nuevo pacto, ahora como empezamos la semana, descansando y luego somos enviados a trabajar, a llevar fruto en cada área de nuestra vida donde hemos sido puestos. Oremos. Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por que nos has permitido, Señor, unirnos hoy en el día del Señor como pueblo. Gracias, Señor, porque tenemos la increíble bondad tuya de poder estudiar tu santa palabra, la cual es fuente de sabiduría, fuente de vida eterna para nosotros, que estamos cansados, que necesitamos fuerza, que necesitamos consuelo para nuestros corazones angustiados, temerosos. Señor, no sabemos el día de mañana. Tú sí sabes, Señor. Danos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ayúdanos, Señor, a poder guardar este día santo, solemne, como un día especial en la semana. Y poder disfrutar de este día con nuestra familia y nuestros hermanos, Señor. Y recordar lo que tú has hecho por nosotros, de la esclavitud que tú nos has sacado, Señor. Gracias, Padre, por quitarnos esos grilletes y quitarnos ese lodo, Señor, del pecado. Y hacernos libres. Y darnos vida eterna por medio de Cristo. Señor, perdónanos, porque no lo hemos hecho correctamente. No te hemos dado el valor que tú mereces. Perdónanos, Señor, porque nos afanamos rápidamente y olvidamos rápidamente la esencia de tu mandato. Ayúdanos a hacerlo bien de ahora en adelante, para tu gloria y honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.